escucho tu dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús, solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Un día más, una nueva semana aquí juntos para poder estudiar la palabra de Dios. Aquí nos reunimos para poder escuchar la voz de Dios, para poder ser orientados por Él. Y qué bueno que al final podamos ser transformados a su imagen y semejanza. Bueno amigos, un saludo para cada uno de ustedes, un fuerte abrazo a la distancia, donde tú te encuentres. Hay personas que nos están viendo de México, de Colombia, de Puerto Rico, de El Salvador. Sí, Centroamérica está presente, ¿no? De Venezuela también. Un fuerte abrazo para ellos. Y de igual manera, en Estados Unidos nos miran desde Miami, desde Houston, Pensilvania, Maryland y otros más. En España también hay personas que siempre nos acompañan. Y lógicamente que en Sudamérica están desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador, Bolivia, sí, y desde Perú, lógicamente, ¿no? Diferentes ciudades de estos países, hermanos y amigos nos acompañan. Gracias por estar aquí. Si me olvidé de algún país donde tú estás, perdóname, pero bienvenido seas tú también. Gracias también por compartir. Sé que hay muchas personas que comparten con sus amigos, con sus familiares. Eso es extraordinario. Felicitaciones por esa gran obra que tú haces para el bien de la sociedad y también para compartir la vida eterna. Sí, la vida eterna, porque recuerda
que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocemos a Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. Sí. Bueno, ¿estás listo entonces? Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Querido Dios, qué bueno es estar aquí nuevamente para poder encontrarnos contigo a través del estudio de tu palabra. Señor, agradecido estamos por habernos cuidado durante este día, día domingo, primer día de la semana. Vamos a estudiar un tema maravilloso, extraordinario, Señor. Ayúdanos a continuar aprendiendo más de ti para asemejarnos a tu carácter. Bendice a todos los que están reunidos aquí, Señor Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, haznos comprender el mensaje de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, bienvenidos una vez más a los que acaban de conectarse. Que el Señor pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes. Bueno, queridos amigos, quiero decirles que en esta nueva semana, estudiaremos acerca de uno de los crisoles más difíciles de todos, el crisol de la espera. Sí, por eso el título de la lección de esta semana es Aguardar o Esperar en el crisol. Ese es uno de los más difíciles de los crisoles. Esta semana vamos a ver que la esperanza y la mansedumbre como herramientas esenciales para superar el crisol se definen esperando. Sí. Sin embargo, el concepto de espera bíblica no consiste solo en esperar, sino en esperar con paciencia. Pero esta paciencia, amigos, no es una técnica psicológica o una virtud natural humana, sino que esta paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. También en esta nueva semana de estudio y de este punto vamos a tratar hoy específicamente, el tema de hoy trata de esto, es que el pueblo de Dios espera pacientemente en el crisol porque Dios mismo es paciente. Sí, Dios mismo es paciente. Y Dios es paciente porque tiene un carácter amoroso y porque también elige el mejor momento para intervenir en nuestras vidas, para ayudarnos, para rescatarnos. Dios calcula, amigos, cuál es el momento más indicado para ofrecer el mayor tiempo posible para la salvación de la mayor cantidad de gente posible. Y en cuanto a nosotros, esperar será posible solo cuando confiamos en aquel a quien estamos esperando, es decir, en Dios. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos que están aquí presentes, esta semana nosotros vamos a estudiar en la lección dos temáticas importantes. Sí, dos temas principales. En primer lugar, esta semana entenderemos que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo y es crucial para superar los crisoles. Repito una vez más, usted lo tiene en la pantalla, lo que vamos a aprender en esta semana. Dos temáticas principales. En primer lugar, entenderemos que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. No es resultado de un esfuerzo humano. No, 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 para nada. Vamos a descubrir, según la Biblia, de que la paciencia es fruto del Espíritu Santo y es crucial para superar los crisoles. Y en segundo lugar, esta semana comprenderemos que esperar pacientemente es posible solo cuando conocemos y confiamos en la persona que estamos esperando. Es decir, en nuestro caso, en Dios. Repito, el segundo tema principal que estudiaremos esta semana es que comprenderemos que esperar pacientemente es posible solo cuando conocemos y confiamos en la persona que estamos esperando. ¿Y a quién esperamos nosotros? ¿Ah?
Claro, a Dios. Definitivamente a Dios. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a repetir el versículo para memorizar. Usted lo tiene en su pantalla, también en su guía de estudio. El texto para memorizar dice, mas el fruto del Espíritu es paciencia. Recuerden esto, mas el fruto del Espíritu es paciencia. Algunos me han preguntado, cuando leen Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, me dicen, ¿por qué dice fruto? ¿Por qué no dice frutos? Porque hay muchas características allí que se mencionan, ¿no? Empezando por el amor, por la paz, la benignidad, ¿no? Todos esos no son frutos, dicen algunos. No, amigos, no son frutos, es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decirnos cuando menciona fruto en singular y no frutos en plural? Bueno, lo que está tratando de decirnos, amigos, es que cuando nosotros recibimos el fruto del Espíritu, no solo recibimos un rasgo de carácter o una forma de ser, sino diferentes rasgos. No sé si tú tienes ahí tu Biblia. Lee, por favor, Gálatas. Vamos a buscar en Gálatas. Yo estoy tomando aquí mi Biblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Empezamos con el 22, luego leeremos el 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Y dice así, miren. Pero el fruto del Espíritu, y comienza, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos puntos o rasgos de carácter encontramos aquí? ¿Cuántos? Vamos a contar. Amor, 1. Gozo, 2. Paz, 3. Paciencia, 4. Benignidad, 5. Bondad, 6. Fe, 7. Mansedumbre, 8. Templanza, 9. 9 características tiene el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decirnos esto? Que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, recibimos todas estas características. Es un paquete, amigos. Es un paquete. Es como que cuando te traen una caja de uvas, ¿sí? Dice, aquí tengo la caja de uvas. Pero no es que hay una uva ahí, hay varias uvas. Pero te están dando en un paquete, te están dando en una caja. Todo. Todo. Así también el fruto del Espíritu viene en paquete. Por eso no dice frutos del Espíritu. No es, por ejemplo, como cuando hablamos de los dones del Espíritu. ¿Te acuerdas? Los dones del Espíritu. Cuando habla de dones en plural, está refiriéndose que no necesariamente el cristiano va a tener todos los dones. No. Uno va a tener este don, el otro este, y así, algunos 2, 3, pero no todos, ¿no? No todos necesariamente. Así que yo no tengo que preocuparme si en caso yo no tengo el don del canto o no tengo el don de la enseñanza, pero sí tengo el don de la hospitalidad, tengo el don de sanidad. El otro hermano sí tiene lo que yo no tengo y yo tengo lo que él no tiene. ¿Se dan cuenta? Pero no tengo que estar angustiado yo por eso. A diferencia del fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, yo no puedo decir, por ejemplo,
Bueno, yo puedo tener amor aunque no tenga bondad, aunque no tenga paz. Yo solo voy a tener el fruto de la templanza y no de la paciencia. No, amigo. El fruto del Espíritu viene en paquete. ¿Ya? Sí, el fruto del Espíritu viene en conjunto con 9 características. 9 hemos contado, ¿no? 9. Cuando tú tienes el fruto del Espíritu, tienes amor, tienes gozo, tienes paz, tienes benignidad y todos los demás. No puedes tener solo uno o dos o tres nada más. No, todo. Es igual que los mandamientos de Dios, ¿no? Los mandamientos de Dios. La ley matemática divina con los 10 mandamientos es, ¿los tienes los 10 o no los tienes? Así de simple. ¿Eres obediente a los 10 o no eres obediente? Así de simple. Porque dice que si uno de ellos tú transgredes, has transgredido todo. Así también es con el fruto del Espíritu. ¿Tienes el fruto del Espíritu o no tienes? Así de simple. ¿Tienes los 9 o tienes ninguno? Así es, amigos. Por eso Pablo menciona el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es un conjunto de rasgos de carácter, ¿ya? Que están descritos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece este detalle? ¿Qué le parece? ¿Mm? Interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, esto yo lo menciono porque hay personas que preguntan, ¿no? ¿Por qué no dice frutos del Espíritu y por qué sí solamente fruto? Ya acabo de mencionar, ¿sí? Acabo de mencionar, entonces tome en cuenta ese detalle. Muy bien, amigos, entonces con esta explicación vamos a entrar a estudiar el tema de hoy, domingo, que lleva por título El Dios de la paciencia. Vamos a hablar acerca de la paciencia, que es el fruto del Espíritu, la paciencia durante toda esta semana. Pero empezamos con el tema El Dios de la paciencia. Para comprender este tema, y durante toda la semana, los otros que vienen, tenemos que responder la pregunta, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Cuando nosotros estudiamos la Biblia en el idioma original y nos encontramos con esta palabra paciencia, que viene del hebreo, nosotros nos daremos cuenta que paciencia se traduce como estar muy dolido. Paciencia es estar muy dolido. Paciencia es temblar. Paciencia es estar herido. Paciencia hasta es estar triste. Por lo tanto, esperar con paciencia no es nada fácil. Es doloroso según su definición. Dígame si es fácil ser paciente, hermano, hermana. Dígame si es fácil esperar con paciencia, porque una cosa es esperar, pero inquieto, ¿no? Angustiado. Y otra cosa es esperar tranquilo, con paciencia. Lo que la lección de esta semana nos enseña o nos quiere enseñar es que si vamos a esperar, tiene que ser una espera con paciencia. Y esto no es nada fácil, porque esperar con paciencia duele, hace temblar y hasta nos pone tristes en algunos momentos. Sí, esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque así es el significado, la definición de la palabra en el idioma original. ¿Ya? Pero en la lección nosotros encontramos también una definición de lo que es paciencia.
Y ponga mucha atención, por favor. Y le he puesto aquí en la pantalla para que usted lo considere. ¿Qué es la paciencia? También. La paciencia, amigos, es la capacidad para esperar tranquilamente. Esto es un detalle importante que hay que considerar, ¿ya? Porque, repito, una cosa es esperar inquietamente, angustiadamente, desesperadamente, y otra cosa es esperar tranquilamente. Por lo tanto, lo que debemos aprender en esta semana es que, y hoy también, empezando, es que debemos nosotros tener la capacidad para esperar tranquilamente entre el momento en que algo debía hacerse. Miren acá mis manos, en que el momento, miren, fíjense, paciencia que debemos aprender es la capacidad para esperar tranquilamente entre el momento en que algo debía hacerse aquí y el momento en que Dios decide que debe hacerse. ¿Ya? Aquí están dos cosas. Y si ustedes se fijan, entre estas dos cosas hay un espacio. Hay un espacio. Ese espacio es la paciencia. Ese espacio es la paciencia. La paciencia, ¿ya?, es esperar tranquilamente entre el momento en que algo debía hacerse, que tú quieres que se haga, y el momento en que Dios decide que debe hacerse. Aquí está. Ese espacio es la paciencia. Pero si tú quieres una definición, una respuesta muy breve, en una sola línea, ¿qué es la paciencia? También he puesto aquí en la pantalla. La paciencia, amigos, en conclusión, en resumen, es tener fe en el programa de Dios. ¿Cómo? Repito, la paciencia, en resumen, en simples palabras, es tener fe en el programa, en el cronograma, en el plan, en el pensamiento de Dios. Es tener fe, es tener fe, es tener confianza. ¿Está bien, hermanos, queridos? Y déjeme decirte que vivir de acuerdo con el programa de Dios es importante, es muy importante. Sin embargo, con frecuencia hay una brecha de tiempo entre el momento en que yo estoy listo y el momento en que Dios lo está, lo cual puede frustrarnos, puede desanimarnos. Y eso no debe suceder. Por favor, usted debe confiar en el programa de Dios, en el plan de Dios, en el cronograma, en el tiempo de Dios. Tiene que confiar. Porque si no, usted se va a frustrar, se va a deprimir, se va a angustiar. Aprender a esperar con paciencia durante este periodo. ¿Qué periodo? Esto, ¿no? Entre lo que yo quiero y entre lo que Dios quiere, ahí, ese espacio, aprender a esperar con paciencia durante ese periodo no solo nos ayuda, hermanos, para permanecer sometidos a la voluntad de Dios, sino también el mismo tiempo de espera nos ayuda a crecer espiritualmente. Acuérdese de eso, por favor. Acuérdese de eso. Voy a repetir lo que acabo de mencionar. Aprender a esperar con paciencia, ¿ya? Desde el momento en que yo pido algo o quiero algo y el momento en que Dios planea darme o el tiempo de Dios que quiere responderme una oración, aprender a esperar con paciencia eso ayuda, nos ayuda para permanecer sometidos a la voluntad de Dios. Cuando yo no espero con paciencia,
no estoy sometiéndome a la voluntad de Dios, estoy haciendo mi voluntad. Y hay muchos ejemplos que esta semana nosotros vamos a revisar de personas que no esperaron con paciencia. Al contrario, se desesperaron y se metieron en problemas por hacer su propia voluntad. Una de ellas es Sara, la esposa de Abraham. ¿Te acuerdas? Pero eso ya vamos a verlo más adelante. Por lo tanto, amigos, aprendamos a esperar con paciencia durante el periodo entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Hay que esperar con paciencia. Y eso nos ayuda, esperar con paciencia nos ayuda a permanecer sometidos a la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino también el mismo tiempo de espera o esperar en ese periodo nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Está bien? No olvide de eso, por favor. Esto es importantísimo. Es muy importante. Muy bien. Así que el pueblo de Dios espera pacientemente en el crisol porque Dios mismo es paciente. Y Dios es paciente porque tiene un carácter amoroso y porque también elige el mejor momento para intervenir. ¿Y por qué elige el mejor momento para intervenir? ¿Para ayudarnos? ¿Para responder nuestra oración? ¿Por qué? Que a veces es contrario o a veces no va con lo que yo pienso, el tiempo que yo quiero. El Señor muchas veces responde en el tiempo que yo no espero. ¿Pero por qué hace eso? Porque Él sabe todo. Él es omnisciente, lo sabe todo. Porque tiene el panorama completo. ¿Te acuerdas ese tema que hemos estudiado? El panorama completo. Por eso yo tengo que someterme a su voluntad. Por eso tengo que confiar en Él. Porque Él sabe el mejor momento en que me va a responder la oración, en que va a intervenir en mi crisol para ayudarme. Y eso muestra su carácter amoroso. Así es, su carácter amoroso. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿Dios es realmente paciente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios es realmente paciente? Pues dejemos que la Biblia nos responda, amigos. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Dios es realmente paciente? Leamos primero Nehemías capítulo 9, versículos 16 y 17. Nehemías capítulo 9, versículos 16 y 17 dicen así. Mas ellos y nuestros padres, están hablando de los israelitas en el desierto, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Están reflexionando, ¿no? Los descendientes de los israelitas que salieron de Egipto están reflexionando y están declarando a Dios en oración que sus padres, sus antepasados, no hicieron caso a Dios, no escucharon su voz, no escucharon sus mandamientos, no quisieron obedecer. No les importó lo que Dios hizo por ellos. En otras palabras, estos descendientes de los israelitas están diciendo cuán mal se portaron sus padres, sus antepasados, con Dios. ¿Y qué más dice? Mire lo que dice. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión, claro, fueron rebeldes porque no hacían caso. Pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Mira cómo recuerdan, ¿no? Estos hijos de los israelitas recuerdan cuando sus antepasados quisieron sacar a Moisés
y poner a otro para regresar a Egipto, a la esclavitud, a la servidumbre otra vez. Qué tercos, qué rebeldes, dicen ellos. Mira, sus hijos, sus nietos están hablando ahora. Pero ¿qué dice de Dios? Mire, han hablado de sus padres rebeldes y ahora van a hablar de Dios. ¿Cómo reaccionó Dios? ¿Cómo reaccionó Dios? Dice, pero tú eres Dios, ¿qué dice? Perdonador. ¿Qué más? Clemente y piadoso. Y fíjense aquí, yo he subrayado esta frase. Tardo para la ira. ¿Qué significa tardo para la ira, amigos? En otras versiones dice paciente. Paciente. Yo te preguntaba hace un momento, ¿Dios es realmente paciente? El texto bíblico aquí responde, sí, porque Dios es perdonador, Dios es clemente, Dios es piadoso, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Terminan su reflexión los bisnietos, tataranietos de los israelitas del desierto. No los abandonaste, Señor. ¿Y por qué no los abandonaste? Porque eres paciente, eres perdonador, eres amoroso, grande en misericordia. Dígame, ¿tiene alguna duda usted entonces que Dios es paciente? Bueno, si tiene duda, yo le muestro otro texto bíblico. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Lea conmigo el texto que aparece ahí en su pantalla. Dice, Jehová pasó por delante de él, hablando de Moisés, y exclamó, ¿quién exclamó? Moisés, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Otra vez aparece esta frase, tardo para la ira, o sea, paciente y grande en misericordia y verdad. ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta? Cómo aquí la Biblia declara la característica de Dios, la forma de ser de Dios. Dios es fuerte, pero a la vez es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Otro texto bíblico, Números capítulo 14, versículo 18. Números capítulo 14, versículo 18. Mira lo que dice. Jehová es, ¿qué? ¿Qué es Jehová? Según este texto, Jehová es tardo para la ira, o sea, paciente y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión. Qué tremendo, amigos. ¿Qué duda entonces vamos a tener de que Dios es paciente? Ninguna, porque la Biblia dice, y la Biblia no miente, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. Vayamos ahora al Salmo 103:8. Estamos viendo si Dios realmente es paciente. Y la Biblia dice que sí, sí es paciente. Salmo 103:8 dice así, misericordioso y clemente es Jehová. Y aquí aparece nuevamente, lento para la ira. ¿Qué es lento para la ira? Les dije, paciente y grande en misericordia. Ahí está, amigos. Miren, otro texto bíblico. Y una más, Jonás capítulo 4, versículo 2. Jonás capítulo 4, versículo 2. Dice, yo sé, está hablando Jonás aquí, yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, lo mismo que lento para la ira. Es la misma idea, solo que en diferentes palabras. Tardo en enojarte y de gran misericordia. Una vez más la Biblia menciona que Dios es tardo para la ira, tardo en enojarse, paciente, paciente.
¿Ya? Y mira aquí Nahum, capítulo 1, versículo 3. Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Nuevamente, ¿no? Nuevamente. Así que, amigos, una expresión bíblica que describe la paciencia de Dios, como hemos visto, es tardo para la ira. ¿Ya? Tardo para la ira. Y hemos conocido con profundidad este detalle leyendo versículos, leyendo textos bíblicos. Entonces, Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia, es clemente y piadoso, es misericordioso, en resumen. Así es Dios, ¿ya? Sin embargo, amigos, escuche bien esto, por favor. Le quiero dejar bien claro un detalle. Sin embargo, apreciada amiga, apreciado amigo, al leer estos versículos, nos vamos a dar cuenta, ¿ya?, que los escritores bíblicos colocan al lado de tardo para la ira en el contexto de otras descripciones divinas, como que Dios es grande en misericordia, clemente y piadoso, pero al mismo tiempo enfatiza que Dios es grande en verdad. Y también nos deja en claro que de ningún modo el Señor tendrá por inocente al culpable. Aunque Dios es tardo para la ira, clemente, ¿no?, amoroso, de ningún modo, dice el texto, tendrá por inocente al culpable. ¿Quieres leer eso? ¿Quieres leer ese texto bíblico también, hermano, hermana? Muy bien. Vamos a leer el primer texto que habla de ese detalle. Números capítulo 14, versículo 18. Dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque, miren acá, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Otro texto bíblico, Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Al culpable. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, hablando de los antediluvianos, ¿sí?, de los tiempos de Noé. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Miren, amigos, lo que está diciendo aquí Dios es que 120 años había mostrado misericordia, ¿sí?, paciencia a Dios para estos antediluvianos e ingresen al arca. Pero también Dios dice, ¿qué es Dios? No da por inocente al malvado. No, no, no. El que no quiere obedecer después de tanta paciencia, tanta misericordia, entonces él recibe su merecido. Por lo tanto, amigos, es evidente que la paciencia de Dios no debe confundirse, ¿eh? Ojo con esto. La paciencia de Dios no debe confundirse con la indiferencia, ¿ya? La impotencia, ni siquiera la indecisión. No, no, no. Cuidado. La paciencia de Dios tampoco es una apariencia para calcular el mejor momento para la venganza. Dios es paciente porque abunda en amor por nosotros y quiere salvar a tantos como le sea posible. Dios es paciente para que nosotros nos arrepintamos. Pero si en algún momento nosotros nos rebelamos contra Dios, y aunque Él sea paciente, amoroso, misericordioso, nosotros no aprovechamos eso, llegará el momento del juicio, llegará el momento
en que el Señor tomará decisiones drásticas aunque no nos gusten. Sí, aunque no nos gusten. ¿Y amigos? Eh, Mira lo que dice aquí Pablo. Vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Ya? Pablo quiere hacernos entender, amigos, esto, lo que acabo de mencionar, de que Dios es paciente porque abunda en amor por nosotros y quiere salvar a tantos como le sea posible. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Tremenda pregunta de Pablo, que nos hace a cada uno de nosotros. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Aquí Pablo nos está diciendo la razón de por qué Dios es paciente. Dios es paciente, Dios es bondadoso, Dios es tolerante, no para vivir una vida desordenada, no para abusar de su confianza y de su amor, sino al contrario, para que nos arrepintamos y abandonemos el pecado. Por favor, tengamos en cuenta esto, hermanos, amigos. Tengamos en cuenta, si Dios es paciente, no es para que nosotros le faltemos el respeto, para que juguemos con Él. Si Dios es paciente, es para que cambiemos de vida, para que decidamos hacer mejor las cosas. Si Dios es perdonador, es bondadoso, es tolerante, es para que nosotros podamos hacer bien las cosas diferentes. Mira lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 22 al 24. Romanos capítulo 9, versículos 22 al 24. Mira lo que dice. Bueno, quiero saludar a todos los que están conectados en este momento. Julia Allen, Edith Torres, Alfredo Giraldo, Gildardo, ¿no? Hurtado, Verónica García, Victoria Fabián, Policarpio Salazar, Vicente Torres, Pilar Arroyo. Qué lindo. Gracias porque están aquí. Sara Ángel, María Molina, están conectados. Antonieta Oscanoa. Qué lindo. Gracias. Y a todos los que están aquí, ¿no? Vamos a compartir el estudio, por favor. Comparte el estudio, pase la voz. Algunos no pueden conectarse en este momento, pero les va a servir si usted les comparte. En algún momento lo verán. Vamos entonces a leer. Romanos capítulo 9, versículos 24 al 25. Versículos 22 al 24. Romanos 9, 22 al 24 dice así. Aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción, o sea, los rebeldes, los rebeldes. Lo hace para que las riquezas de su gloria, o sea, es paciente, para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. O sea, ¿por qué Dios es paciente, amigos? Para que la gente se dé cuenta, dice aquí Pablo, para que vean claramente de que Dios está queriendo darles la vida eterna, está queriendo que sean diferentes, está queriendo transformarlos, hacerlos semejantes al carácter de Cristo. Por eso es paciente. Eso debemos entender, hermanos. Y sigue diciendo, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta?
Y mira lo que dice Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. Recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Qué tremendo versículo. Qué lindo, hermanos. Miren, Segunda de Pedro 3:15. Recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. ¿Por qué es paciente Dios? ¿Por qué es paciente? ¿Por qué es tolerante? ¿Por qué es bondadoso? Porque quiere que la gente se arrepienta, porque quiere que la gente sea salva. Por eso da tiempo. Por eso no nos destruye, amigos. Por eso, imagínate, hermano, hermana, todos los pecados que nosotros cometemos, ya estaríamos exterminados y Dios no sería paciente y tolerante. Pero nos ama tanto que Él espera para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición y cambiemos por el poder del Espíritu Santo. Pero esta paciencia no debemos confundirlo con indiferencia. Dios no es indiferente del pecado, porque ya leímos, aunque es lento para la ira, pero no dará por inocente al que es rebelde. No dará por inocente. Mucho cuidado con confundir. Todo tiene su límite. Todo tiene su límite. ¿Ya? Y eso no es por Dios, sino por nosotros. Por nosotros. Nosotros somos los rebeldes. Dios muestra de muchas maneras su bondad, pero nosotros no queremos cambiar. No queremos cambiar. ¿Está bien? Mira otro texto acá. El versículo 9 ahora. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios es paciente, miren lo que dice, yo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente de Biblia, ¿ya? Dios es paciente por amor a ustedes. ¿Por qué es paciente? ¿Por qué es paciente Dios? Según Pedro, porque nos ama, hermanos, amigos, porque nos ama y no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Por eso es paciente Dios. Por eso es paciente. La paciencia de Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Salvarnos. ¿Cuál es el propósito? Que nos arrepintamos. Sí, que nos arrepintamos. Entonces, Dios es paciente, amigos. Dios es paciente, definitivamente. Ahora lea conmigo algunas citas de Elena White que nos va a ayudar a entender mejor por qué nosotros también debemos ser pacientes. Dios es paciente, ya hemos visto, y nosotros también debemos ser pacientes. Claro, si Dios nuestro Padre es paciente, entonces los hijos también de Dios tienen que ser pacientes, porque los hijos de Dios imitan al Padre. Imitan, son imitadores de Dios. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, Efesios 5:1, Pablo dice, sed pues imitadores de Dios, de vuestro Padre Dios. Sed imitadores como hijos amados, imiten a su Padre. Y si Dios, nuestro Padre, es paciente, nosotros también entonces tenemos que ser pacientes. Y para que seamos pacientes tenemos que confiar en Dios. Repito, para que seamos pacientes tenemos que confiar en Dios. Y para confiar en Dios tenemos que conocer a Dios. ¿Se ha dado cuenta de la cadena? ¿Sí? Repito, para ser pacientes hay que confiar en Dios. Y para confiar en Dios hay que conocer a Dios. Ahí está. Mira lo que dice Elena White aquí. Lea conmigo, por favor. Aguardar con paciencia, esta cita está en Profetas y Reyes, en su libro. Profetas y Reyes, página 129. Dice, aguardar con paciencia
o esperar con paciencia, confiar cuando todo parece sombrío, es la lección que necesitan aprender los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que aprender, hermanos, amigos? ¿Qué tenemos que aprender? A esperar con paciencia, a confiar cuando todo parece sombrío. Eso tenemos que aprender nosotros. Dice, el cielo no los desamparará en el día de su adversidad. Por favor, recuerda esto, anota esto, marca esto. El cielo, hermano, hermana, no te va a desamparar. Cuando habla del cielo, está hablando de Dios y los ángeles. No te van a desamparar en el día de tu adversidad, en el día de tu aflicción, en el día de tu crisol. No te va a desamparar. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que aprender a esperar con paciencia. Tienes que aprender a confiar cuando todo parece sombrío, cuando parece que no hay salida, cuando parece que no hay luz. Tienes que aprender. Es una lección que tienes que aprender. Y cuando digo tienes, me estoy refiriendo a mí también, ¿ya? Podría decir tenemos que aprender. Pero cuando yo te digo a veces tienes, también yo me estoy incluyendo ahí, ¿ya? Porque a mí me falta aprender a esperar con paciencia, a confiar cuando todo parece sombrío. Me falta, hermano. Así que estamos juntos aquí. Estamos juntos. Dice, no hay nada que parezca más impotente que el alma que siente insignificancia y confía plenamente en Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que confiemos plenamente en Él, que dependamos plenamente en Él, que reconozcamos que somos nada sin Dios. Y hay que esperar. Yo no voy a solucionar el problema con mi inteligencia, con mi experiencia, con mi habilidad, con mi fuerza. No voy a solucionar el problema porque soy nada. Mi mente es pequeñita ante la mente infinita de Dios. Por eso tengo que aprender a esperar con paciencia, a confiar plenamente en Dios. Hay otra cita aquí, amigos. Vamos a leer otra cita. Otra cita vamos a leer aquí. Dice, pongan su confianza en Dios. Ojo, repito, pongan su confianza en Dios. Oren mucho y crean. Ese es el asunto. Algunos hermanos, amigos, algunas personas, oran mucho, pero no creen. Ese es un problema. Por eso el consejo aquí es, ora mucho, pero cree. Cree. Levántate de tus rodillas después de orar, pero creyendo de que ya el Señor está respondiendo tu oración. Ya. ¿Y cuándo vas a ver esa respuesta? Cuando Dios quiera. Así que aprende a esperar con paciencia. Así como Dios es paciente con nosotros, nosotros también debemos ser pacientes con Dios. ¿Ya? Y dice acá, si confían, ojo con esto, si confían, esperan, creen y se aferran de la mano del poder infinito, o sea, de Dios, serán más que vencedores. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. ¿Qué más? Esperar, creer y aferrarnos de la mano de Dios, o sea, de las promesas de Dios que están escritas aquí en su palabra, en la Biblia. Vamos a hacer eso, hermanos. Vamos a hacer eso. Si no se desalientan, mira lo que dice Elena White acá, si no se desalientan, verán cumplirse la promesa de la liberación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No desalentarnos. Si no se desalientan, verán cumplirse la promesa de la liberación. Verán resplandecer los brillantes rayos del sol de justicia.
Amén. Amén, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta cita? ¿Ah? Extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Estoy viendo aquí las reacciones de ustedes. ¿Mm? ¿Qué te parece? Vamos, escribe, escribe. ¿Qué te parece esta cita? ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano, hermana? Aprender a ser pacientes como Dios. Tenemos que aprender a esperar con paciencia, a confiar. ¿Y cómo esperamos y confiamos? Orando mucho y creyendo, aferrándonos de las promesas de Dios. Así debemos esperar con paciencia. No debemos desalentarnos. Y si no nos desalentamos, el Señor mostrará el cumplimiento de sus promesas. Veremos resplandecer los brillantes rayos del sol de justicia. Sigue diciendo la cita. Miren lo que dice la cita. Obren con fe. ¿Cómo? Obren con fe, o sea, actúen. Amigo, esperar con paciencia tampoco es esperar sentado allí con las manos cruzadas. Obrar con paciencia, perdón, esperar con paciencia es obrar con fe. Y confíen los resultados a Dios. ¿Qué debemos confiar? Los resultados a Dios. Bueno, Dios dará los resultados. Oren con fe y el misterio de la providencia dará su respuesta. Oren con fe. Tal vez parezca a veces, escuchen bien esto, lean bien esta cita, miren, tal vez parezca a veces que no puedan tener éxito o no pueden tener éxito. O sea, horas, horas, horas y no hay respuesta. 1 año, 2 años, 3 años, 7 años. Yo estoy orando por algo, hermano, mi esposa está orando por algo, 7 años ya. Sí, estamos orando por algo. Y hasta este momento no sucede lo que estamos pidiendo. Pero ¿qué dice? ¿Qué estoy aprendiendo yo ahora? Que no tengo que desanimarme. Tengo que continuar orando con fe, pero activamente, haciendo la obra. La obra. No perezosamente, sino haciendo la obra. Aunque tal vez parezca a veces que no tengo éxito, pero yo tengo que trabajar y creer, poniendo en mis esfuerzos fe, esperanza y valor. En mi vida tiene que haber eso, esperanza, valor y fe. Después de hacer lo que puedan, esperen que el Señor, declarando su fidelidad, Él cumplirá su palabra. Tengo que hacer mi parte, ¿no? Tengo que hacer mi parte. Sí, hermano, hermana. Si yo estoy orando, por ejemplo, por la recuperación de mi salud, mi parte es cuidar mi salud. Si yo estoy orando por el cambio de mi esposa o de mi esposo, yo tengo que hacer mi parte. ¿Qué? Mostrar ante mi esposo o mi esposa, mostrar el carácter de Jesús. Esa es mi parte. Yo pues no voy a estar orando, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, y yo le hago la vida imposible a mi esposa, a mi esposo. ¿Qué respuesta voy a querer allí? Así que mi parte es portarme bien y Dios hará el resto. ¿Cuándo? De acuerdo a su voluntad. Eso ya lo dejo a Él. ¿Ya? Eso ya lo dejo a Él. Por eso dice aquí, trabajen y crean. Cuando dice trabajen es la parte del ser humano. Tengo que cuidar qué como, qué bebo, si no quiero volver a enfermarme, ¿no? O quiero recuperar mi salud, tengo que estar cuidándome. Todo ese detalle. Y eso es en todo, amigo, amiga, en todo. En todo. ¿Sí? Si yo quiero un puesto de trabajo mejor, yo tengo que hacer bien el trabajo donde yo estoy ahora. Y el resto que lo haga Dios. ¿Sí o no? Claro que lo haga Dios. Y así. Entonces, después de hacer lo que puedan, esperen en el Señor, declarando su fidelidad y Él cumplirá su palabra. Y termina la cita diciendo,
aguarden. Mire, ¿qué dice? Aguarden, esperen, no con ansiedad inquieta. Una cosa es esperar, hermanos, con ansiedad inquieta, y otra cosa es esperar con paciencia. Eso les he dicho desde el inicio ya. Una cosa es esperar con ansiedad inquieta y otra cosa es esperar con paciencia. Y cuando hablamos de esperar con paciencia, estamos hablando de esperar con fe firme, con confianza inconmovible, indestructible. Esta cita está en Testimonios para la Iglesia, ¿no? Tomo 7. Así que, amigos, acordémonos de este detalle importante, ¿ya? Hay que tomar en cuenta estos puntos importantes. Les voy a contar la historia de Ian. ¿Quién fue o es Ian? Ian, amigos, se encontraba en el hospital con cáncer. Era un invierno duro donde él estaba, con temperaturas extremadamente bajas. Una mañana, cuando la enfermera entró en la habitación para ver cómo estaba, Ian le dijo a la enfermera que su esposa, llamada Anastasia, iría a visitarlo ese día. Y la enfermera dijo, no, no, señor, no lo creo. Afuera hace 30 grados bajo cero. Así que no creo que su esposa venga a verla. Y el hombre respondió, señorita, yo conozco a mi esposa y confío en ella. Ella es especial. Cuando promete algo, ella cumple su promesa sin importar cómo. Qué tremendo, amigos. La mujer quedó asombrada por su respuesta, pero siempre con una duda en su corazón. Sin embargo, una hora después, Anastasia entró en la habitación de Ian, su esposo, que estaba ahí en el hospital. Más tarde ese día, la enfermera le dijo a este hombre, Señor, dudaba seriamente de que su esposa viniera, pero ahora sé que ella es realmente especial, como usted dijo. Mis queridos amigos, Ian conocía muy bien a su esposa y por eso confiaba plenamente en ella. Su espera fue recompensada con la llegada de su amada. Apreciados amigos, recuerden siempre que nuestra espera también está determinada por nuestro conocimiento y confianza en la persona a quien estamos esperando. ¿A quién esperamos nosotros? ¿De quién esperamos nosotros? De Dios, ¿no? Sí. Así que si conocemos a Dios y confiamos en Él, nuestra espera no nos llevará a la desesperación, sino a una espera paciente y activa a la vez, haciendo nuestra parte, ¿no? Recuerde eso, por favor, hermano, hermana. Recuerde ese detalle importante. ¿Está bien? Para que nosotros podamos confiar en Dios, necesitamos en primer lugar conocerlo. Así como este hombre conocía a su esposa, por eso confiaba en ella. La clave es conocer a Dios, hermanos, amigos. Eso es la clave. Si lo conocemos, confiaremos en Él y esperaremos paciente y activamente. Recuerde eso, por favor. ¿Está bien? La clave es conocer a Dios. Si lo conocemos, confiaremos en Él y esperaremos paciente y activamente. Con esto en mente, entonces, vamos a responder las 3 preguntas que aparecen en la lección de hoy. ¿Está listo? Bienvenido a todos los que han estado conectados aquí. Qué lindo, gracias por estar conectado. Muy bien, gracias, felicitaciones por eso, por estar hasta este momento. Vamos a responder la pregunta número 1. Dice, lee Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5.
¿Qué encontramos en estos versículos? Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice así: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras. ¿Dónde? ¿Dónde se escribieron? En las Escrituras, o sea, aquí en la Biblia, para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan, ¿qué nos dan las Escrituras? La Biblia, ¿qué nos da, amigo? Esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia. ¿Qué nos da las Sagradas Escrituras? Cuando estudiamos este libro, ¿qué recibimos? Tres cosas, dice aquí: esperanza, ánimo y paciencia. Por eso es importante leer la Biblia, porque cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos a Dios. Y cuando conocemos a Dios, confiamos en Él. Y cuando confiamos en Él, recibimos esperanza, recibimos ánimo, recibimos paciencia. El que no lee la Biblia no va a recibir esperanza, ánimo y paciencia, porque la única manera que recibamos eso es estudiando las Escrituras. Por eso se escribieron, dice Pablo, las Escrituras, para que tengamos esperanza, ánimo y paciencia al leer la Escritura. Tiene que leer la Biblia, tiene que dedicar tiempo a leer la Biblia, porque a través de la Biblia usted conocerá a Dios y recibirá esperanza, ánimo, paciencia y confianza en Él. Y sigue diciendo el texto, que Dios, quien da esa paciencia, ¿quién da la paciencia? ¿Quién da el ánimo, según este versículo? Lea bien, lea bien. Mire, ¿quién da paciencia y ánimo? ¿Quién? Dios, amigos, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Dios es el que nos da la paciencia y ánimo, pero ¿a través de qué nos da la paciencia y el ánimo y la esperanza? ¿A través de qué nos da Dios? A través de las Escrituras, a través de este libro. ¿Sí? Dios usa este libro para darnos paciencia, ánimo, esperanza, confianza. Entonces respondamos esta pregunta. ¿Qué encontramos en estos versículos? En Romanos 15, 4 y 5, encontramos la enseñanza de que Dios es quien da esperanza. Dios es el quien da ánimo y paciencia. Eso nos dice el texto, Dios. Y nos da todo esto a través de su palabra, las Sagradas Escrituras. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que vivamos en armonía con Dios y con nuestros semejantes, conforme al ejemplo de Cristo, conforme a lo que vive el cristiano. Así debe vivir el cristiano. Bien con Dios, bien con sus semejantes, con ánimo, con paciencia, con esperanza. ¿Pero a través de qué? De las Sagradas Escrituras. Así es. Vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta. Lee el Salmo 27:14, 37:7 y Romanos 5:3 al 5. Leamos, por favor, hermanos, con mucha atención. ¿Qué nos transmiten estos versículos? ¿Hacia dónde conduce la paciencia según estos versículos? Vamos a leer primero Salmo 27:14. Dice, espera con paciencia al Señor. ¿Cómo? Espera con paciencia. Sé valiente y esforzado. Claro, para esperar con paciencia hay que ser valiente y esforzado. Esa es nuestra parte, ¿te das cuenta? Esa es nuestra parte, amigos. Ser valientes y esforzados. No desanimarnos. Espera al Señor con paciencia. Espera al Señor con paciencia. Vamos a otro texto. El Salmo
37 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes. Miren, una cosa es esperar con paciencia y otra cosa es esperar inquieto, angustiado. Y aquí el texto dice, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. No, espera a Jehová porque Él va a hacer justicia. Tranquilo. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 dice, podemos sentirnos felices. Ojo con esto. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos. ¿Por qué? Porque los sufrimientos nos enseñan a ser ¿qué? Pacientes. ¿Qué nos enseñan los sufrimientos? A ser pacientes. Por eso debemos sentirnos, ¿qué dice? Felices, no desesperados, angustiados, porque el sufrimiento nos enseña a ser paciente. Esto me hace acordar a la historia de un joven que quería aprender a ser paciente y se fue a un hermano de la iglesia muy anciano y le dijo, por favor hermano, enséñame a ser paciente, quiero ser paciente. Y entonces el hermano, ahí en su casa, le invitó a arrodillarse y empezó a orar junto con el joven y dijo, Señor, Señor querido, aquí estoy con este joven. Te pido por favor que le mandes mucho sufrimiento, mucho dolor a este joven. Y oraba y repetía varias veces esto el hermano anciano. Y de pronto el joven le para y le dice, hermano, pero ¿por qué está orando eso? ¿Por qué? Yo he venido a que usted me enseñe a ser paciente. Y usted está pidiendo a Dios que me mande sufrimiento, dolor. Y entonces el hermano le dijo, sí, es que a través del sufrimiento y el dolor, tú vas a aprender a ser paciente. Y aquí Pablo dice eso, ¿no? Tenía razón el hermano. Porque amigos, los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes, dice Pablo aquí. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Miren amigos, miren las bendiciones de ser paciente. Cuando somos pacientes, nuestra esperanza aumenta, nuestro ánimo es bueno. Sigue diciendo, esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Ahí está. El que es paciente, amigos, no espera o no es paciente por gusto, porque Dios no falla, la esperanza no falla. Dios siempre responde, tarde o temprano responde. Así que vamos a responder también la pregunta número 2. ¿Qué nos transmiten estos versículos que hemos leído? Bueno, nos enseñan de que debemos enfocarnos no en las cosas que esperamos. No estés preocupado, hermano, hermana, por lo que estás pidiendo. No, no te enfoques en eso, lo que estás esperando. Enfócate en quién, en Dios. Que tu mente se concentre no en lo que estás pidiendo, sino en Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas o te concentras, te enfocas en Dios, quien tiene esas cosas que tú estás queriendo, tu vida va a estar en paz, va a estar tranquilo, porque sabes que Él tiene lo que estás pidiendo y Él te lo va a dar. Enfócate en Dios. En conclusión, la paciencia nos conduce, porque aquí dice, ¿hacia dónde nos conduce la paciencia? Nos conduce a confiar en Dios. Cuanto más tú esperas con paciencia, confías en Dios, en su voluntad, sabiendo que Él hará lo mejor por ti cuando sea mejor el momento, aunque a veces te resulte difícil de creer, pero así va a ser. Confía en Dios.
Vamos a la pregunta aplicativa, la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué estás esperando con ansias? ¿Qué estás esperando con ansias? Tú sabes, ¿no? Pero vamos a responder esta. ¿Cómo puedes aprender a esperar en Dios y en sus tiempos? ¿Cómo puedes aprender a esperar en Dios y en sus tiempos? Mi respuesta es así. Lo primero que debo hacer es conocer a aquel en quien espero. ¿Cómo puedes aprender a esperar en Dios y en sus tiempos? Primero tengo que conocer a aquel en quien espero. ¿Sí? ¿A quién estoy esperando? Tengo que conocerlo. Y en nuestro caso es en Dios, ¿no? Porque nadie confía en alguien que no conoce. Conocemos a Dios a través del estudio de la Biblia, la oración y el servicio a los demás. Esas tres cosas nos ayudan a conocer a Dios. Y al practicar estos hábitos espirituales, o sea, estudiar la Biblia, orar y servir a los demás, nos ayudará a saber lo que Dios desea para mí. Y sabré que Dios desea lo mejor para mí. En el tiempo, mejor también que Él cree conveniente. Así es. ¿Cómo puedes aprender a esperar en Dios entonces? Es conociendo a Dios, amigos. Hay que conocerle a Él y el Señor hará grandes cosas, grandes maravillas con cada uno de nosotros. Bueno, hermano, hermana, este es el inicio nada más. Todo esto aprenderemos y más esta semana. Así que es importante, hablando del crisol, es importante la paciencia. Porque cuanto más te desesperas en el sufrimiento, en el dolor, más pesada será tu carga. Cuanto más te quejes del sufrimiento y el sufrimiento y el dolor te va a aplastar. Sé paciente, porque la paciencia trae esperanza y la esperanza no falla, dice Pablo, no falla. Por lo tanto, tú estás esperando no por gusto. Si estás esperando en Dios, no esperas por gusto, porque Dios no falla. Sigue esperando con paciencia, con oración y con fe, decía Elena White, ¿no? Orando con fe y actuando. Así es. ¿Vamos a orar? Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Hoy hemos aprendido, Señor, de que tú eres un Dios paciente y sabes lo que haces. Tú eres un Dios paciente con nosotros y esa paciencia que nos muestras es para que nosotros cambiemos de vida, para hacer mejor las cosas. Y así como tú eres paciente, quieres también que nosotros seamos pacientes, Señor, en la espera del cumplimiento de tus promesas. Ayúdanos, Padre, por favor, ayúdanos a ser pacientes. Enséñanos, porque tenemos que aprender. Bendice a mis hermanos y amigos que hoy me han acompañado en la transmisión, en el estudio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Qué te pareció? Yo tengo aquí algunas personas que están conectadas todavía. ¿Qué te pareció el estudio? ¿Puedes escribir algún comentario? A mí me gustó mucho. Fue extraordinario como siempre. Cuando uno estudia la Biblia, realmente se goza, ¿no? Se goza. Un fuerte abrazo, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarme. Recuerda que debes compartir. No te desconectes sin compartir, por favor. ¿Está bien? Nos vemos mañana temprano a las 5 de la mañana, hora peruana, para continuar estudiando la lección de esta semana. Mañana, los tiempos de Dios. ¿Cómo son los tiempos de Dios? Algunos dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Y es verdad. Mañana hablaremos un poco de eso. Nos vemos. Que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su luz en tu rostro. Chao.